días, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que es el derecho social, la sociedad capitalista de Petrodacá, y dentro de lo que es el derecho social y el hombre total, vamos a hablar también de Mauss, ¿no? De Israel Mauss, quien va a retomar un poco la teoría de Emil Durkheim, que va a hablar del hombre total, y después vamos a tener a Lewis también, que va a hablar del derecho social total, ¿no? Previo a ello, quiero hacer un poco de reconto de cómo, de los temas que vimos en la materia, por ejemplo, cómo se construye un sujeto, cómo se construye la formación del sujeto y ese pensamiento que uno va construyendo. ¿Se acuerdan que Horacio siempre en la primera clase les preguntó qué está primero, el hacer o el pensar? La respuesta que damos en la cátedra es el hacer. ¿Por qué? Porque uno es lo que es, y piensa lo que piensa y hace lo que hace, producto de sus acciones y de las acciones pasadas. Y eso tiene que ver con la construcción que se da a lo largo de las socializaciones. Primaria, la socialización secundaria, la socialización objetiva y subjetiva. ¿Y qué característica tiene cada una de ellas? La socialización primaria tiene que ver más con el afecto maternal, con el vínculo afectivo, ¿no? Ya en la socialización secundaria, en palabras de Luckman, tiene que ver más con el lenguaje intersubjetivo, con el lenguaje como herramienta de comunicación. En la socialización objetiva, tiene que ver con el contexto en que uno nace, ¿no? Tiempo, espacio y clase social. Tres factores fundamentales para determinar la forma de socialización objetiva de cada uno. Es subjetiva porque uno está condicionado, o sea, hay un autor que se llama Ernesto Sabater, que habla que los seres humanos tenemos dos tipos: la libertad liberada y la libertad condicionada. La libertad condicionada es que uno no puede elegir ni en qué tiempo, o sea, no puede elegir sus elecciones objetivas. Eso está condicionado. Tampoco puede elegir su nombre, que también es condicionado cuando nace. Tampoco no puede cambiar su nombre, no puede cambiar sus datos de nacimiento, como DNI, el lugar en que nació, la clínica, eso no puede cambiar. Se puede cambiar. Y en eso de poder cambiarse el nombre, poder cambiar de actitudes de día de mañana, es lo que Ernesto Sabater va a llamar libertad liberada. En otras palabras, lo que Lacan va a decir que somos sujetos sujetados a hilos invisibles. Y en esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, tiene que ver con las redes de interacción, que estamos sujetados a las redes de interacción, que estamos todos interconectados. Mi historia, no solamente mi historia, es la historia de una generación de mi familia, que yo, por ejemplo, como muchos de ustedes seguramente lo son, como en su momento fueron los profesores, son primera generación de estudiantes universitarios. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en mi caso, pese a que fui pienso mi familia, clase trabajadora, para que yo pueda acceder a la educación. Entonces, bueno, esto tiene que ver, ¿no?, con la construcción de una sociedad, de una construcción de una forma de vivir. Entonces, yo no pienso lo que pienso solamente por quién soy. Soy quien soy, pienso lo que pienso, producto de lo que fui construyéndome dentro del proceso de socialización. Después también tenemos, a ver, como así está el proceso de socialización, están los procesos históricos. Por eso es que en sociología, de la carrera de administración pública, vemos también lo que son la sociedad feudal, eh, porque también la importancia de las revoluciones tanto francesa como norteamericana e industrial, porque tienen que ver con la construcción de la historia, y tiene que ver esa historia fue lo que nosotros fue construyendo nuestro pensamiento. Y vamos a llegar también a lo que Marx va a decir, otro de los sociólogos históricos, va a hablar de la conciencia de clase. Y dentro de esa conciencia de clase va a hablar de clase dominante y clase dominada. Después, cuando lleguemos a hablar de Peter Drucker, va a hablar
en otro sentido de las clases, va a llamar distinto el tipo de clases, pero eso lo vamos a ver más adelante en este video. Ahora bien, Durkheim, hablando de hecho social, Durkheim va a definir el hecho social como una cosa. ¿Y qué características tiene ese hecho social? Pues una de las primeras características es que tiene que ser perdurable a lo largo del tiempo. Un hecho social que se da hoy no se va a repetir de mañana, es un hecho aislado. Y después son modos de obrar, sentir y pensar exteriores al individuo, ¿no? Y bueno, y en consecuencia de esto que definimos, vamos a pasar a la siguiente filmina, ¿no? Donde Marcel Israel Mauss, a quien se lo mencionaba con antelación, dice, se lo leo textualmente, dice, los procesos de conocimiento que se implementan siempre apuntan al fenómeno social. Simplemente nos limitamos a sus determinaciones internas, pero si lo estudiamos en su elaboración externa, damos cuenta de su constitución en su confrontación con necesidades fisiológicas o psicológicas del proceso por el cual fracasa y sobre todo actualiza estas necesidades en un sentido determinado para realizarse. Entonces, solo la sociología puede pretender llegar al objetivo supremo. Puede pretender captar al hombre total, casi ajustar al individuo completo y considerarlo como una totalidad biológica invisible. Eso básicamente lo que dice Marcel Mauss. No se detiene acá también. Les recuerdo que también Durkheim hablaba de que contaba que la sociología toma prestado, y la profesora de se lo explicó también en los audios y en los videos, que toma prestado de las ciencias naturales un poco. Por eso Saint-Simon el nombre de las ciencias de la totalidad, eso es uno también de los eh, sociólogos, uno de los fundadores de la sociología. El fundador, padre fundador de la sociología, como ustedes saben, es Augusto Comte, quien habla de que es el fundador también de la teoría positivista. ¿Por qué positivista? Porque habla del orden y del progreso. También habla Marcel Israel Mauss, habla sobre que siempre hay un momento en el que la ciencia de ciertos hechos todavía no se ha reducido a conceptos. Estos hechos no han sido agrupados orgánicamente. Se plantea sobre estos hechos el límite de la ignorancia. Y la ignorancia diversa, ¿no? Y entonces es aquí donde es necesario penetrar. Estamos seguros que es aquí donde existen verdades para encontrar. Primero porque se sabe que no se sabe. Clarísimo eso, ¿no? Yo sé que no sé. Lo decía Sócrates siglos atrás, bastantes siglos atrás, donde decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, primero, yo sé que no sé. Y, y después tenemos el sentido vivo de la cantidad de hechos. ¿Qué hechos sociales como hombres totales, como hombres sociales? Entonces, en relación con la pandemia, ¿por qué desde la cátedra traemos esta colación? Porque en relación a la pandemia, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la construcción con nosotros, la construcción social, que nosotros como hombres y mujeres, como personas, como pueblo del mundo, y en Argentina y en el oeste, en este caso, que nosotros estamos en el oeste, en el conurbano, en el oeste conurbano, cómo nosotros, a través de la construcción de nuestra historia, de nuestra formación, no solamente familiar, de nuestra formación académica, y depende también de nuestra clase social, un factor importante en el proceso de socialización, cómo nosotros acatamos o no las medidas de aislamiento. Y en esa construcción se construye nuestra mirada de ver una realidad de una manera determinada. Y en esa construcción, antes de pasar a la próxima femina, en esa construcción de mirar una sociedad de una manera determinada tiene que ver mucho que ver lo que muchos denominan el cuarto poder, que son los medios de comunicación,
el poder. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros, uno de los fundamentales creadores de subjetividad. ¿Cómo creo subjetividad? Impongo, dicen que los medios de comunicación son la opinión pública, porque en realidad manejan la opinión pública, dando un titular e instalan una verdad en la gente, instalan un mito, otro concepto visto en la unidad 1. ¿Y qué decíamos del mito? Que el mito es una pseudo verdad. Entonces, si el mito es una pseudo verdad, bueno, eso es lo que instalan los medios de comunicación. Vamos a pasar a Fermina, que del autor que le mencioné anteriormente, que es Lewis. Levis Strauss. Y Levis dice lo siguiente. Dice, el cambio no es complejo edificio construido a base de las obligaciones de dar, recibir y devolver, con ayuda de un cemento afectivo y místico, sino una síntesis inmediatamente dada y por el pensamiento simbólico, que tanto en el cambio como en cualquier otra forma de comunicación, supera a la contradicción que le es inherente de considerar las cosas como elementos del diálogo, bajo la relación de uno y de otro simultáneamente y destinadas por su naturaleza a pasar del uno al otro, bien sea de uno o de otro, representa una situación derivada en función del carácter racional inicial. Entonces, esto también tiene que ver con la forma que nosotros nos vamos construyendo como sujetos conocentes. Nosotros conocemos una realidad. Y esa realidad es la que nosotros está a nuestra vista. Es nuestra pretensión de verdad, es lo que nosotros vemos porque está influida por nuestro entorno. Y ese entorno influye y condiciona, es un entorno condicionante que condiciona nuestra forma de ver. Vamos a pasar a Peter Drucker, un gurú de economía, eh, un autor que habla del libro de Sociedad por Capitalista, y él, una de sus grandes frases en realidad, es la planificación a lo largo, la, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Esto está clarísimo. A ver, si nosotros planificamos a largo plazo, hay muchas cuestiones en el devenir de la historia y hay muchas cuestiones que nosotros no vamos a poder planificar. Nosotros siempre a principios de años planificamos la materia del cuatrimestre. Con el hecho de aislamiento y tener que dar clases virtuales, tenemos que cambiar toda la planificación, así como otros docentes. Entonces, hay imprevistos que uno no puede planificar. Uno puede planificar las cosas previstas, las cosas normales. Nosotros ahora, seguramente, vamos a planificar, como todos los cuatrimestres, el segundo cuatrimestre, que seguramente sea de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿qué futuro tomo con eso? Sobre la base de las decisiones actuales, ¿qué es lo que se planifica el futuro? Y vamos con el capítulo 1. Las letras del capitalismo. Les había dicho que no habla de las clases sociales convencionales como habla Marx. Peter Drucker en este libro realmente va a hablar de la sociedad del conocimiento, y en esta sociedad del conocimiento va a hablar de dos tipos de clases: la clase de los trabajadores de los servicios y los trabajadores del saber. Y acá vemos, por ejemplo, habla del capitalismo y la tecnología conquistaron el mundo con una nueva civilización mundial. Hoy la tecnología es importante. Fíjense, si nos hubiese agarrado una pandemia así hace 20 años, seguramente quizás el dictado de clases se tendría que haber suspendido. La revolución industrial trajo avances tecnológicos, después radicales significaban saber. Por ejemplo, menciona acá el hecho que ustedes leen el pavo de lo que trajo también las invasiones de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Las invasiones de la Revolución Industrial fueron aplicadas inmediatamente. La revolución social de la sociedad ocasionada por el capitalismo, la revolución industrial tardó en llegar. Ahora, lo interesante acá en este capítulo, que habla de un nuevo significado
a saber que los principales hechos no tienen una sola causa, una sola explicación. Esto tiene que ver con el paradigma de la complejidad, que no es una causa o un efecto. Múltiples causas derivadas en múltiples efectos y viceversa. Y esto tiene que ver con lo incierto, también tiene que ver con la incertidumbre. Nosotros no sabemos, uno no puede planificar sobre lo incierto. Peter Drucker va a decir que uno va a surfear la incertidumbre, ¿no? Va, surfea y en base a eso va tomando decisiones. Y lo que se viene aquí es lo que analiza Peter Drucker, es la revolución de la gestión. Después vamos al capítulo 2, que es la sociedad de las organizaciones, y toca distintos conceptos. Le dice que la organización es un grupo humano compuesto por personas que trabajan en conjunto en común, y es verdad porque nosotros definimos en unidad todo eso. Bueno, también le decíamos que la pandemia lo que trajo también es un nuevo paradigma de organización, un nuevo paradigma sociológico. Una organización son personas que se agrupan con un fin en común, ¿no? Más allá que acá Peter Drucker le agrega el concepto de especialistas. Y la organización se convirtió en un término cotidiano, y vaya que sí, y vaya que ahora el concepto de organización también va a ir cambiando, como le decíamos antes. La función social de la organización es hacer que los objetivos sean productivos, y lo que yo sé sea algo productivo para el otro, que yo como ser humano, en este caso, voy a construir conocimiento para que ustedes más allá puedan algo más del aprendizaje de la materia, que sea aplicable no solamente para futuros profesionales, sino para su vida cotidiana. Y especialistas para la sociedad. Después la organización habla de una organización como especie diferente. Dice, surgimiento de la organización que genera un cambio de paradigmas, que es lo que le decía, un nuevo paradigma sociológico, un nuevo paradigma organizacional. Las características de la organización, dice, las organizaciones son instituciones con un propósito especial y son eficaces porque se concentran en un cometido. Centradas en un objetivo común, la organización se mantiene unida. Entonces, nosotros, si somos una organización, supónganse que ustedes y nosotros somos todos una misma organización. Somos una organización que se llama Cátedra de Sociología, compuesta por docentes, la ayudante de cátedra que voy a ser yo, y los y las estudiantes. Las y los estudiantes. Entonces, nos mantenemos un objetivo en común y nos marcamos un horizonte donde queremos llegar y nos mantenemos unidos al mismo. En el capítulo 2 también habla que la mayoría de las instituciones de trabajo individual queda absorbida la tarea. Entonces, esa tarea que mencionamos con antelación significa que si solamente la organización se va a limitar a cumplir funciones específicas, rutinarias y operativas, queda acotado eso la función de la organización. Y la organización como desestabilizador después dice que existe la organización postcapitalista en un desestabilizador claro que hace trabajar el saber aplicando la herramienta procesos y productos. Es lo que decía el postulado anterior, donde queda toda la organización absorbida por la tarea. Dice también que los cambios afectan profundamente al saber, no surgen de su propia tarea. La innovación social es importante, es igual de importante que la innovación tecnológica, y vaya que sí, porque si bien esta innovación tecnológica nos ayuda en este contexto social, pero también nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que aprender como sociedad que lo único que nos va a unir y nos va a salvar como sociedad a los argentinos y al mundo es la solidaridad. Esa ética de solidaridad que habla el presidente, es esa ética de solidaridad que tenemos que tener cada ser humano, cada persona, cada habitante de este pueblo para salir adelante. Los cambios basados en el saber no se limitan solamente a las empresas, sino a todo tipo de organizaciones. La organización moderna crea otra atención para la comunidad y también está la sociedad de los empleados. Dice que hay autoempleados, trabajadores por cuenta propia, formales, en este caso, por ejemplo, los que obtuvieron el IFE. Cuanto más se suben de ingresos,
más se depende del acceso a una organización. Es decir, si la organización más aumenta el sueldo de empleado y más depende, o ni siquiera hablemos del aumento, hablemos que más dependo de lo que me pague la organización, entonces más voy a depender de ese acceso. O sea, estoy limitado y soy una especie de rehén, por decirlo así, de la organización. Los trabajadores del sábado trabajan porque hay una organización. Si no hay una organización estable y una planificación, obviamente volvemos al primer postura del postura de Dakar. Y volvemos a que no se puede planificar sobre lo incierto. Y después habla también que los empleados necesitan tener acceso a la organización. O sea, ¿no? Cómo se desarrolla en esta sociedad. Y acá, en este capítulo, en el capítulo 3 de mano de obra del capital futuro, habla que la mano de obra es igual al activo, habla que hay capitalismos y capitalistas, fondos de pensiones y sus propietarios, el gobierno de las corporaciones y responsabilizando a la dirección, ¿no? Son postulados que hablan en este capítulo. Básicamente lo que dice es que si la sociedad es capitalista, podemos volver a caer en la división de clases sociales en el sentido de clase alta, media y baja. División en el sentido económico y no en el sentido cultural, no en el sentido de conocimiento. Después la productividad de las fuerzas del Estado. Habla del nuevo reto de la sociedad capitalista, es la productividad de los trabajadores del Estado y los servicios, que son las dos clases de trabajadores, las dos clases que distingue Peter Drucker. Dice que el trabajo en equipo, después la necesidad de concentrarme, hay que reestructurar la organización y hay que evitar una nueva lucha de clases, porque justamente lo que mencionamos en el capítulo anterior es que si se vuelve una nueva lucha de clases, se vuelve ese tipo de clases. Y lo que habla en la sociedad capitalista es que justamente tienes una sociedad de conocimiento, una sociedad de saber. La organización basada en la responsabilidad. Dice, por ejemplo, les leo algunos de los postulados, ¿no? El principio que dice informe a la sociedad capitalista, las organizaciones deben responsabilizarse de los límites de su poder. Cuando el bien se transforma en mal, dice, por ejemplo, que colectivamente estas organizaciones desempeñan tareas para la sociedad. Dice así, a ver, como así los sujetos somos construidos socialmente, las organizaciones no están aisladas, todo influye. Cuando les decíamos en la unidad 3 que le decimos en esta unidad, porque estos son temas de un poco de la unidad 2 y un poco de la unidad 3, que va a haber un nuevo paradigma sociológico, un nuevo paradigma organizacional, porque lo que influye en la sociedad influye en la organización. Los cambios organizacionales son cambios muchas veces factores externos, factores endógenos. Después habla del poder de las organizaciones, y acá lo podemos relacionar un poco con las teorías del poder. Pero no vamos a entrar mucho en eso. Sino, por ejemplo, que habla de la información a la responsabilidad. Las organizaciones, por ejemplo, dicen que las organizaciones deben saber, exigen que todo el mundo tenga responsabilidad, que todo el mundo seamos responsables. Y que todo el mundo seamos responsables sociales. Eso es algo muy importante. Un concepto muy conocido como la responsabilidad social empresarial. Habla, por ejemplo, del Estado de Estado, dice que no, que el orden mundial está desapareciendo, dice la paradoja del Estado-Nación. Por ejemplo, en modernidad líquida ya se perdió, a diferencia de modernidad sólida, se perdió el concepto de Estado-Nación como algo fuerte, como algo que uno planifica futuro y eso. Si se ven en este video, lo que trato de hacer, más allá de explicarle el libro de la sociedad capitalista, lo que trato es de explicarles la relación de este libro con los distintos ejes que damos en la materia. Y habla, por ejemplo, del estado de la Guerra Fría, que fue el fracaso de un éxito, porque fue una guerra que duró aproximadamente 40 años, un poco más. La dimensión del Estado, el Estado de nación que plantea Bodin, y que tenía como primera función el mantenimiento de la sociedad civil. Después, en el capítulo 7, habla de transnacionalismo, regionalismo y tribalismo,
que el dinero no tiene patria, tampoco la información. Dice la necesidad de las raíces, por ejemplo, una dice que la gente necesita raíces en un mundo transnacional. No necesita saber, lo que plantea aquí en este capítulo, no necesita conocer sus orígenes, saber dónde viene, saber de dónde se construye ese proceso. Es una cuestión de identidad cultural, podemos decir. Y tiene que ver con lo que vimos en la unidad 1, lo que es la cultura organizacional. Y la cultura organizacional no está alejada tampoco del concepto de la cultura que uno tiene como sujeto. En el capítulo 8, y ya vamos cerrando, son 12 capítulos, y vamos cerrando este video, dice el necesario cambio del rumbo del gobierno. Por ejemplo, si uno tomara este postulado, dice que sea el derecho a abandonar la política económica, el gobierno no maneja los tiempos económicos y el gobierno no puede impedir superar las fluctuaciones. También dice que los políticos están hechos generación de partes, o sea, cambia eso que decía Horacio, que siempre dice, el Rey León está allá en la roca, y ahí todos lo miran, ese líder, cuando explicaba el poder de Foucault, y que está ahí, que controla todo, y cambia el concepto de poder, cambia el concepto de organización, cambia la forma de líder. Hoy los líderes tienen que emergerse. El que no cambia se extingue, decía el cuento de quien se llevaba mi queso. Hay que innovarse, hay que reinventarse, hay que construir modelos mentales, esos modelos mentales que, por ejemplo, unos videos que el profesor de clase dio, él explica, por ejemplo, uno de un lado de un 6, otro de un lado de un 9. Y es la forma que se construye ese modelo mental, que se construye esa subjetividad que uno posee. Después, la ciudadanía por el sector social, las necesidades se dan dos, de caridad y de servicios, y tienen que ver con lo que le decía anteriormente, con el tema de tenemos que ser cada vez más solidarios. Y ser solidarios responsables. Decir, el patriotismo, por ejemplo, no tiene basta, el patriotismo es la disposición de morir por el país, tiene que ver con ese concepto de nacionalidad, la necesidad de la comunidad, existe la necesidad de restaurar la comunidad, y la familia tradicional en su momento era una necesidad. Ahora cambió, incluso el concepto de familia tradicional, y es desvanecimiento de la comunidad de trabajo. Cambian a lo largo que pasa la historia y a lo largo de venir de la historia de las sociedades, van cambiando distintos conceptos que antes eran fijos y eran indiscutibles. Y hoy estamos en un contexto donde todo es discutible. Entonces, por ejemplo, fomentar organizaciones comunitarias autónomas en el sector social es un paso importante para cambiar la orientación del gobierno y hacer que funcione nuevamente. Los últimos 3 capítulos dice su economía y su productividad. La economía seguirá siendo una economía de mercado. La economía del saber, por ejemplo, dice se necesita una teoría que sitúe al saber en el centro de producción de riqueza. Y con esto también es importante, por ejemplo, que los futuros profesionales, ustedes saben que yo estoy próximo a recibirme, estoy a 5 materias de recibirme licenciado, y los futuros profesionales nos tenemos que desarrollar en investigación. Tenemos que darle importancia a lo que es la ciencia de la tecnología, porque un país sin investigación, un país sin ciencia de tecnología, desde mi mirada, desde la mirada de la cátedra, es un país en desarrollo. Y nosotros podemos aportarle mucho al país y devolverle que nos dio esta educación pública, gratuita y de calidad. Entonces podemos devolverlo involucrándonos, trabajando en proyectos de investigación, en inculcándonos, incluyéndonos en esta sociedad de conocimiento que plantea Peter Drucker. El nuevo saber ha quedado una información en el lugar de llegar a ser productivo. Entonces, ese saber tiene que llegar a ser productivo. ¿Y cómo es un saber productivo? Es un saber justamente tiene que ver con este, construir conocimiento. Y yo les planteaba en el video en la unidad cómo construimos conocimiento en esta modalidad virtual. Bueno, son preguntas que hay que empezar a resolverlas a futuro, ¿no? Obvio. Y después, les decía que la productividad del saber requiere aumentar el rendimiento. ¿La escuela es responsable? Pregunto, ¿no? Bueno, esto es lo que plantea Peter Drucker en el capítulo 11.
la revolución tecnológica ya está, o la revolución de la tecnología, está ya invadiendo en la educación. La primera revolución del aprendizaje, después habla de la alfabetización universal, implica un claro compromiso con la prioridad de la enseñanza, la escuela en la sociedad, la escuela como socio y la escuela responsable. Estamos hablando acá quizás de otro concepto que es la responsabilidad social universitaria o la responsabilidad social educacional, donde las instituciones somos responsables de lo que pasa en la sociedad. Somos responsables de sujetos formadores. En esta carrera somos responsables de que nos formamos como futuros profesionales en licenciados en administración y administración pública. Y finalizando acá, habla en el último capítulo de la persona estudiada. La sociedad postcapitalista dice se ocupa del ambiente en el que vive, trabaja y aprende. El saber no es algo impersonal como dinero. En las sociedades anteriores, la persona era instruir un adorno, no era alguien a quien le daba importancia. Y dice que la sociedad capitalista es una sociedad del saber y es una sociedad de las organizaciones. Y bueno, para finalizar, desde la Cátedra de Sociología queremos agradecerles el compromiso que han tenido y que tienen siempre y decirles que cuenten con nosotros siempre, más allá de que un cuatrimestre finalice, más allá de que el día de mañana rindan el final, con nosotros pueden contar porque ante todo somos personas. Hasta luego y que bueno, espero que tengan muy buena jornada.